Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula de historia. En esta ocasión analizaremos cuáles fueron las consecuencias del proceso de industrialización a nivel social, a nivel económico. Veremos qué es lo que pasó a nivel territorial, cómo se transformó el espacio, qué pasó a nivel medioambiental, cómo cambió la vida de las personas después de este proceso revolucionario. Te invito a que profundicemos en la siguiente cápsula. A nivel económico, cuando pensamos en industrialización, lo primero que debemos pensar es cuál es la ideología que hay detrás de la industrialización. Tenemos que tener presente que esta ideología se llama liberalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante del proceso y el desarrollo económico es la acumulación del capital. ¿A partir de qué? A partir de la iniciativa privada y la ley del mercado. ¿Qué significa esto? La ley de oferta y demanda. Como primera consecuencia a nivel económico, tenemos que pensar en el sistema fabril que se instaló en toda Europa y que más tarde se va a instalar en el resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la fábrica es considerada como el centro de producción. En ella se encuentran los trabajadores, todos concentrados. Además, encontramos toda la maquinaria y asimismo encontramos el sistema de producción en serie. ¿Ya? Esta es como la primera consecuencia del proceso de industrialización. Como segunda consecuencia, el proceso de industrialización y el sistema de desarrollo fabril permitió la acumulación y la reinversión del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema de producción en serie permitió que se pudiera vender y crear capital, y este mismo capital, este enriquecimiento de los empresarios, iba a permitir que se generaran otras inversiones y por lo tanto el mundo empresarial comenzara a crecer aún más. La tercera consecuencia tiene relación con el surgimiento de nuevas entidades financieras, como van a ser las asociaciones o sociedades anónimas, que es un conglomerado de inversionistas, ¿cierto? Que invierten en una nueva empresa. También van a nacer las bolsas de comercio, ¿cierto? Y la venta de acciones dentro de la bolsa. Y además van a aparecer estos bancos de carácter mundial. Una cuarta consecuencia a nivel económico tiene relación con el auge de la iniciativa privada. Esto va a llevar a pensar, ¿cierto?, a los intelectuales de aquella época que el crecimiento del Estado o de los estados europeos en este caso se debía a la iniciativa privada. Esto iba a hacer pensar además al resto de la sociedad que no era necesario la intervención del Estado en el mercado, sino que el mercado debía autorregularse, respetando la ley del mercado y la ley de la oferta y la demanda. Las consecuencias sociales que generó el proceso de industrialización debemos considerarlas como una de las más relevantes. Primero, porque se instala una nueva cosmovisión dentro de la sociedad de cómo se asciende socialmente. Ya no es por tu origen ni por tu color de piel, sino que el escalafón que tú ocupas en la sociedad tiene directa relación con los méritos, una sociedad meritocrática. Es decir, si yo estudio, si soy un buen inversionista, si trabajo mucho, voy a ascender en la pirámide social. A raíz de esto y el desarrollo de la sociedad industrial se van a generar tres clases sociales. La alta burguesía, que van a ser estos empresarios, estos banqueros, la gente más rica de la sociedad, y a continuación, inmediatamente después, viene la pequeña burguesía. ¿Quiénes estaban allí? Los pequeños comerciantes, los artesanos, los funcionarios públicos, personal del ejército, de la policía. Ellos ocupaban el sector medio. E inmediatamente al final de esta pirámide social se encuentra el proletariado, la clase obrera. Esta clase obrera lo único que tiene para intercambiar es su fuerza de trabajo. Ahora, ellos se llevaron la peor parte del proceso de industrialización. La verdad es que trabajaban 12 horas diarias, con muy poco descanso, sin leyes que lo protegieran,
sin ninguna legislación y protección del Estado. Eso era lo que vivía en general toda la clase obrera. Pero la peor parte se la llevaban las mujeres y los niños. ¿Por qué? Por cómo eran vistos por la sociedad. Como eran un rango, estaban en un rango inferior al del hombre obrero, recibían menos salario y recibían peores condiciones y peor trato. Como tercera consecuencia de esta revolución industrial vamos a encontrar la explosión demográfica y los grandes procesos migratorios. Explosión demográfica, es decir, la población comenzó a crecer gracias a las mejoras en salud, gracias a la mejor alimentación, y esto va a significar que desde el campo, que ya se había innovado en las técnicas y en la tecnología de producción de alimentos, ya no se necesitaran tanta gente para producir alimentos. ¿Qué va a significar esto? Que todo este excedente de población va a comenzar a migrar a la ciudad, a migrar en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. Sin embargo, lo que van a encontrar allí va a ser todo lo contrario: hacinamiento, falta de higiene y pésimas condiciones de salubridad. Eso es lo que van a encontrar estos migrantes en la ciudad. Por otro lado, como comienza a crecer de forma desmedida la población, ya no hay tantos puestos de empleo, las condiciones de vida no son tan buenas y los salarios son muy bajos. Y esto va a generar otro proceso migratorio, que es esta migración a ultramar, ¿cierto? Una seguidilla de oleadas migratorias desde Europa hacia el continente americano. ¿Qué es lo que permitió este proceso migratorio de ultramar? Va a ser la revolución en los medios de transporte, como lo es el tren y como es el barco a vapor. Una cuarta consecuencia tiene relación con la transformación del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Si hasta el siglo XVII y el siglo XVIII lo más potente era el campo y la gente habitaba en su mayoría en el campo, esto va a comenzar a cambiar. El centro del desarrollo económico ya no va a ser el campo, sino que van a ser las ciudades. Y las ciudades van a ser un núcleo de atracción para la población. Todas las ciudades europeas van a comenzar a transformarse. Y transformarse no solamente en su tamaño, sino que en su estructura. En cada ciudad europea habían fábricas y en cada fábrica o alrededor de ella surgieron una serie de barrios obreros. Estos barrios obreros con pocas condiciones higiénicas, con falta de alcantarillado y con bastante hacinamiento. Los suelos agrícolas van a comenzar a disminuir y lo que vamos a ver van a ser ciudades llenas de humo y completamente llenas de fábricas. Otra de las consecuencias relevantes de este proceso de industrialización tiene que ver con el impacto medioambiental de este proceso. Pensemos que este desarrollo industrial va a requerir mayor cantidad de recursos naturales y también va a generar una mayor cantidad de desechos. Todo esto va a impactar profundamente en el medio ambiente. La tala de árboles, los desechos en los lagos, en los mares, la contaminación, el smog. Pensemos que el producto o el recurso natural que utilizaba la fábrica y la máquina a vapor era el carbón. Un, un, una nube de smog era lo que había sobre cada ciudad. Y eso, como ustedes saben, va a generar algo conocido como efecto invernadero, que nos ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Pensemos que esto comenzó hace casi 300 años y todavía estamos viviendo las consecuencias de este modelo económico y de este proceso de industrialización. Asimismo, lo que va a conllevar es lo que vivimos hoy y lo que nos preocupa como sociedad, que es el calentamiento global. Otra de las consecuencias importantes de este proceso de industrialización tiene que ver directamente con el modo de vida y el estilo de vida de las personas. Pensemos que todos estos avances tecnológicos van a generar un impacto, en algunos casos bastante positivo. Pensemos en la incorporación de la electricidad o la transformación en los medios de transporte.
Eso va a significar que las distancias ya no sean tan largas, que el mundo no esté tan distanciado, sino que reduzcamos el tiempo para trasladarnos de un lugar a otro y además abaratemos los costos. ¿Qué significa esto? Que mayor cantidad de personas van a poder viajar y utilizar estos medios de transporte. Además, pensemos en las telecomunicaciones, en la creación del telégrafo o la incorporación de más adelante del teléfono. Todo esto generó cambios profundos en el estilo de vida de todas las personas. El creer en la ciencia y en el desarrollo de la tecnología y en el razonamiento humano nos siguen trayendo consecuencias hasta el día de hoy. Vamos viendo cómo se innova todos los días en todas las áreas, ¿verdad? Para finalizar este proceso de análisis y de reflexión, te invito a que construyas una carta, ¿sí? Elabora una carta para un niño del siglo XVIII y cuéntale cómo el proceso de revolución que comenzó en su época nos afecta hasta el día de hoy. A nivel económico, las consecuencias a nivel social, mantenemos la misma sociedad, a nivel económico mantenemos el mismo modelo de economía. ¿Cuáles han sido las consecuencias a nivel medioambiental? ¿Cómo está nuestra naturaleza? ¿Cómo está nuestro mundo? ¿Qué problemas estamos viviendo a nivel medioambiental? ¿Cómo la revolución en los transportes nos ha permitido acortar las distancias aún más? Cuéntales qué medios de transporte utilizamos hoy en día. Cuéntales cuál es nuestro estilo de vida y si es que ya usamos el teléfono o si usamos el telégrafo. Eso quiero que hagas. Te va a permitir reflexionar y entender lo importante que fue el proceso de industrialización y cómo sigue vivo hasta el día de hoy. Nos vemos.